Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a finalizar el tema de las pérdidas fiscales que potencialmente pueden generarse como consecuencia de COVID-19, el decreto de alarma, eh, las medidas adoptadas en relación con el decreto de alarma y los efectos colaterales que ha tenido este tema de la pandemia, ¿no? Eh, y que nosotros hemos definido en su conjunto como una singularidad por tratarse de un hecho realmente atípico, de un hecho único, del cual difícilmente podemos encontrar antecedentes en la historia por la profundidad y la extensión de la crisis que ha creado en todos los ámbitos posibles, ¿no? Precisamente esta singularidad obliga a reinterpretar muchas normas, obliga a abandonar una serie de dogmas y fuerza también a acudir, como dijimos en la intervención anterior, a los fundamentos axiológicos de la tributación y especialmente a los principios constitucionales que orientan la tributación, los principios en particular de capacidad contributiva, justicia, equidad tributaria y no confiscatoriedad. Si esto no se hace así, la tributación desafortunadamente se va a convertir en un instrumento de destrucción de la poca iniciativa privada que queda al menos en nuestro país, ¿no? En esta segunda y última parte, vamos a tratar el tema de las pérdidas derivadas de las cuentas incobrables. Como expusimos al principio, COVID-19 va a provocar pérdidas de obligaciones no cumplidas de la más diversa naturaleza, en las cuales el deudor no va a poder cumplir ni siquiera parcialmente y va a invocar con casi absoluta seguridad el caso fortuito o la fuerza mayor provocada precisamente por esta singularidad que le impide cumplir con sus obligaciones y que por supuesto al invocar esta circunstancia pues queda excluida su responsabilidad contractual. Fiscalmente hablando, esos incumplimientos van a dar lugar a creencias incobrables, pero que probablemente provienen de ingresos que fueron declarados en base a causados, con lo cual se va a crear un verdadero problema para el contribuyente, ¿no? Eh, en principio, las deudas incobrables son deducibles como pérdidas si cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 27.8 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero el punto es precisamente que la aplicación de estos principios debe hacerse de modo que el tributo recaiga realmente sobre la manifestación de capacidad económica escogida por el legislador, que en el caso del impuesto sobre la renta, valga la redundancia, es la renta. Es decir, no el ingreso bruto, sino la renta, lo que resulta justamente de deducir del ingreso bruto los costos y deducciones admitidos por la ley y dentro de estas deducciones justamente las pérdidas, ¿no? Pero veamos cuáles son estos requisitos que contiene el artículo 27.8 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y que es necesario reinterpretar o interpretar con un enfoque distinto dentro de esta situación absolutamente excepcional que estamos enfrentando. El primer requisito es que las deudas provengan de operaciones propias del negocio, dice la norma, ¿no? Pero esta vinculación entre la pérdida deducible y las actividades propias del negocio mal interpretada puede conducir a que se rechacen pérdidas que si bien no están nítidamente vinculadas al negocio propiamente dicho, sí que afectan el enriquecimiento neto global del contribuyente y por lo tanto deben ser admitidas. Eh, Aquí es importante recordar que el impuesto sobre la renta es un tributo que se determina a partir del ingreso bruto global del contribuyente en los términos amplísimos
del artículo 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es decir, cualquiera que sea el origen territorial o territorial de ese ingreso, la actividad que lo produce y su carácter regular e irregular. El impuesto sobre la renta no es un tributo que grava la actividad económica, como si lo es, por ejemplo, el impuesto municipal a las actividades económicas, sino que grava los incrementos patrimoniales experimentados por el sujeto pasivo después de restar de los ingresos brutos, como dije anteriormente, los costos y deducciones admitidos por la ley. Entonces, a los fines de la deducibilidad de una pérdida por una deuda incobrable, lo importante es preguntarse si el ingreso derivado de esa cuenta por cobrar sería grabado con el impuesto sobre la renta. Y si la respuesta es afirmativa, entonces la incobrabilidad sobrevenida de esa creencia tiene que ser necesariamente una pérdida deducible. El segundo requisito confirma lo que acabamos de decir, porque de acuerdo con la ley, para que la pérdida pueda ser deducible, su monto debe haber sido tomado en cuenta para computar la renta bruta declarada, salvo en los casos de pérdidas de capitales dados en préstamos y de pérdidas provenientes de préstamos concedidos por las empresas a sus trabajadores. El tercer requisito tal vez es el más complejo porque requiere que la cuenta incobrable se haya descargado en el año gravable en razón de la insolvencia del deudor y de sus fiadores, o porque su monto no justifique los gastos de cobranza. La jurisprudencia ha interpretado erróneamente este requisito, como se puede observar en la sentencia número 01079 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 26 de junio de 2007 en el caso Banco Caracas, en la que se dice que el contribuyente debe probar que su deudor o sus fiadores se encuentran en total insolvencia patrimonial, con lo cual se agregan menciones que la ley no contiene. Algunos piensan que la expresión insolvencia del deudor y de sus fiadores utilizada por la ley se refiere a que estén en alguno de los procedimientos concursales a los que se refiere el Código de Comercio, que son los procedimientos de atraso y de quiebra, por supuesto en el caso de los comerciantes, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esta posición en lo absoluto. Es bastante curioso, pero si ustedes revisan las normas sobre atraso y quiebra que están en el Código de Comercio, estas normas no se refieren a la insolvencia del comerciante, ¿no? Lo que ya es un dato bastante importante para los efectos de lo que estamos analizando, ¿no? El Código de Comercio venezolano, que sigue el modelo francés, define el atraso, y fíjense ustedes, como la situación del comerciante cuyo activo exceda su pasivo, exceda positivamente su pasivo, pero que por falta de numerario, debido a sucesos imprevistos, perdón, o a causa de cualquier otro hecho excusable, se vea en la necesidad de retardar o aplazar sus pagos, por lo cual pide al juez de comercio que le autorice para proceder a la liquidación amigable de sus negocios, bajo el control, por supuesto, y supervisión de un síndico designado por el juez y una comisión integrada por al menos 3 de sus acreedores. Entonces, el estado de atraso es una medida de protección del comerciante que lo inmuniza frente a las ejecuciones forzosas de créditos y le permite hacer un pago ordenado de todos sus pasivos o a llegar a acuerdos de pago con sus acreedores a través de la venta total o parcial de sus activos. Fíjense que el comerciante en estado de atraso no es patrimonialmente insolvente porque su activo excede positivamente de su pasivo.
pero tiene un problema obviamente grave de numerario, de flujo de caja, ¿no? Además, por otra parte, y esto es importantísimo, el propósito fundamental del estado de atraso es que el comerciante le pague a todos sus acreedores. Entonces es un error conceptual enorme relacionar el estado de atraso con la insolvencia a la que se refiere la ley de impuestos sobre la renta en torno a o en relación con las deudas incobrables, ¿no? La quiebra, por su parte, que puede ser fortuita, culpable o fraudulenta, eh, en el caso específico de la quiebra fortuita, porque la culpable y la fraudulenta son delitos castigados penalmente, la quiebra fortuita es la que proviene de casos fortuitos o fuerza mayor que conducen al comerciante a la cesación de los pagos y a la imposibilidad de continuar con su negocio, ¿no? La quiebra la solicita el comerciante fallido o pueden también solicitarla sus acreedores, ¿no? Pero la quiebra, al igual que el estado de atraso, tiene como propósito fundamental pagarle a los acreedores de la sociedad de comercio mediante un proceso ordenado de liquidación de los activos, ¿no? De modo que tampoco tiene la quiebra absolutamente nada que ver con la insolvencia a la que se refiere la ley de impuestos sobre la renta. En todo caso, el legislador tributario en ningún momento se ha referido a la quiebra y al atraso, por lo que es un error incluir expresiones y sobre todo de unas instituciones tan importantes como esta dentro de la regulación tributaria, cuando que la regulación tributaria no las menciona en ningún momento, ¿no? Pensamos que el tema de la insolvencia a la que se refiere la ley de impuestos sobre la renta ocurre cada vez que el deudor no está en capacidad de pagar en un caso concreto y el acreedor, perdón, no está en capacidad de ejecutar su crédito tampoco en ese caso concreto. Eh, y desde luego hay evidencia suficiente de que eso es así, ¿no? Pero sin que suponga ello en lo absoluto que el deudor se encuentra en un proceso concursal de atraso o de quiebra, ¿no? De pronto, con unos ejemplos se puede recrear mejor esta situación. Por ejemplo, el caso de una firma de servicios profesionales que ha prestado servicios a una compañía extranjera que con ocasión de todo lo que estaba ocurriendo se va del país, levanta su tienda y se va del país y no paga las facturas que tiene pendiente con esta firma de servicios profesionales. Supongamos que esa empresa tenía aquí una sucursal o una subsidiaria. La empresa no está insolvente, no está en estado de atraso, no está en estado de quiebra, sencillamente se fue. Para el acreedor, para la firma de servicios profesionales, esa cuenta es incobrable, sobre todo si no hay bienes que ejecutar. Aquí en Venezuela, que es perfectamente posible si se trata de una empresa extranjera, ¿no? Eh, entonces, esa cuenta es sin duda alguna incobrable y la insolvencia no está ahí por ninguna parte. O el caso de un deudor cuyo fondo de comercio es expropiado u ocupado por el Estado. Ahí no hay insolvencia, pero desde luego no va a haber pago. Esa acreencia va a devenir incobrable también. O el caso de una empresa de servicios turísticos, por ejemplo, que vendió una serie de paquetes turísticos para la temporada de Semana Santa o para la temporada de verano, recibió un abono del 50%, pero esos contratos no se van a poder ejecutar, de modo tal que el 50% restante, ese ingreso representado en el 50% restante de esos contratos, nunca va a llegar. Y la empresa, perdón, la persona que contrató los paquetes turísticos no está insolvente.
ni hay forma de demostrar su insolvencia. Lo que pasa es que el contrato ha devenido de imposible ejecución. Imaginemos, por ejemplo, igualmente el caso de un propietario de un local que alquila su local o alquiló su local para un congreso de medicina que se iba a celebrar durante los últimos días del mes de abril. Y eso lo contrató en el mes de noviembre del año pasado y abonó el 50% del costo del arrendamiento de ese local. La segunda parte no la va a pagar porque también hay una imposibilidad sobrevenida de ejecutar ese contrato y él se va a excusar para no pagar la segunda parte, con toda razón además. Sin embargo, el propietario del local debe haber declarado esos ingresos como ingresos ya causados desde el punto de vista fiscal, pero ahí va a haber una cuenta incobrable que naturalmente tiene que ser deducida, ¿no? Supuestos similares se pueden dar en muchísimos otros casos donde no necesariamente hay insolvencia, donde no necesariamente, eh, o mejor dicho, donde seguramente no va a haber ninguna clase de estado de atraso o de quiebra, ¿no? La otra condición alternativa que prevé la ley para la deducibilidad de las cuentas incobrables es mucho más, digamos, simple porque está cargada de subjetividad y es que la creencia no justifique las gestiones de cobro. Eh, Eso va a depender de cuál es la situación financiera del acreedor, cuál es su tamaño desde el punto de vista patrimonial, hasta qué punto puede absorber esa, esa pérdida sin realizar ninguna gestión de cobro, cuál es el costo-beneficio de tratar de ejecutar esa creencia de manera forzosa, si existen o no existen bienes para ejecutar forzosamente esa creencia y otra serie de consideraciones que van a tocar pues al caso concreto. Vamos a hablar ahora un poco de las pruebas en general que van a ser pertinentes y conducentes en este tema de las pérdidas fiscales, ¿no? La deducción de las pérdidas, cualquiera que sea su origen, va a suponer en varios casos la necesidad de probar situaciones de hecho, ¿no? Esta prueba se va a dividir fundamentalmente en tres aspectos, ¿no? La prueba de la pérdida en sí misma, obviamente hay que probar que ha habido una pérdida, sobre todo si se trata de activos o de inventario. Hay que probar además cuál ha sido la causa de esa pérdida y finalmente hay que probar, hay que cuantificar el daño sufrido como consecuencia de la pérdida, ¿no? La naturaleza de cada hecho a probar define cuáles van a ser las pruebas pertinentes y conducentes a tales fines, ¿no? Es decir, cuáles son las pruebas que se vinculan con los hechos que se quieren probar y cuáles son las pruebas que son capaces de llevar la convicción al órgano decisor de lo que se quiere demostrar, ¿no? La prueba de lo que hemos llamado la singularidad no es necesaria porque todos los hechos que la integran o son hechos notorios o son regulaciones legales y por lo tanto derechos, que ninguno de los dos, ni los hechos notorios ni el derecho, requieren demostración alguna. La pandemia COVID-19 es un hecho notorio y no se prueba. El estado de alarma es una regulación legal y no es objeto de prueba porque es derecho. Las medidas dictadas con ocasión del estado de alarma son derecho y no requieren prueba. Y todas las restricciones asociadas a este tema de la pandemia y al estado de alarma son hechos notorios, todos lo sabemos, el confinamiento, las restricciones para el tránsito, el distanciamiento social, eh, el cierre de oficinas públicas y privadas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no requiere prueba porque son hechos conocidos por todos. En cuanto a los hechos que sí deben ser probados, es decir,
la pérdida de bienes del activo, la pérdida de bienes que forman parte del inventario, cuál es el valor atribuible a esos bienes, las razones que justifican la destrucción de un inventario, salvo que se trate del caso que comentábamos en la oportunidad anterior, cuando está en riesgo la salubridad pública, en el caso, por ejemplo, de medicinas vencidas o medicamentos vencidos o alimentos que están en un estado que ya no es apto para el consumo humano. Esos son circunstancias que tocan a la salubridad pública de manera evidente, es notorio que es así, y eso no requiere ser probado. Ya vimos también en la oportunidad anterior que la jurisprudencia desafortunadamente no había apreciado eso así. Yo sinceramente no entiendo cómo el hecho de que una medicina esté vencida requiera que se demuestre que eso puede ser un peligro para la salubridad pública. Por favor, si hay un caso evidente es ese, ¿no? En cuanto a lo que requiere ser, sí requiere ser probado, eh, recordemos, como ya lo dijimos en otras oportunidades, que en materia tributaria rige el principio de la libertad de prueba, de acuerdo con el artículo 49.1 de la Constitución, 166 del Código Orgánico Tributario, 296 del Código Orgánico Tributario, de manera que en materia tributaria, tanto en el procedimiento administrativo como en el proceso contencioso tributario, son admisibles todos los medios de prueba que no sean ilegales, es decir, que no estén prohibidos por ninguna norma legal, que no sean ilegítimos, es decir, que no se hayan obtenido con violación de derechos y garantías constitucionales o en violación directa de una norma legal, que sean pertinentes, que tengan relación con los hechos debatidos y que sean conducentes, es decir, que sean capaces de demostrar lo que se quiere demostrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí a partir de ese principio de libertad de prueba, no solamente van a ser admitidas las pruebas que están en el Código Civil, las pruebas que están en el Código de Comercio, las pruebas que están en el Código de Procedimiento Civil, las pruebas que están en el, ¿cómo se llama? En el Código Orgánico Procesal Penal, etcétera, etcétera, sino también otros medios de prueba no legalmente regulados, pero que son capaces de demostrar los hechos y que cumplan con ese estándar que dije anteriormente, de ser legales, legítimas, pertinentes y conducentes, ¿no? Eh, Ahora bien, fíjense una cosa muy importante. Como consecuencia de la singularidad de todo lo que estamos viviendo, es muy probable que la mayoría de las pruebas consten en instrumentos desmaterializados. Es decir, que sean, para llamarlas de alguna manera, pruebas digitales, ¿no? Que correctamente deben llamarse como mensajes de datos, ¿no? Eh, los mensajes de datos, de acuerdo con la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, son toda información inteligible en un formato electrónico o similar que puede ser almacenada o intercambiada por cualquier medio. Esa es la definición que da el artículo 2 de la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas. Esta ley que tiene unos cuantos años ya, es una ley importantísima en este momento, es una ley que hay que rescatar, una ley que hay que releer y volver a leer y digerir todo lo que está ahí. Esta ley se convierte ahora en una ley fundamental porque estamos viviendo en unos momentos donde el intercambio de información digital ha crecido exponencialmente y entonces tenemos que acostumbrarnos a los documentos electrónicos, tenemos que acostumbrarnos a las pruebas digitales. Estas pruebas pueden ser correos electrónicos, capturas de pantalla, mensajes de contenidos en un chat de WhatsApp, eh, tweets, posts de Instagram, eh, videos colgados en YouTube como este, eh,
noticias digitales y documentos digitales en general, ¿no? Estos documentos digitales tienen pleno valor probatorio de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, que señala: los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos sin perjuicio de lo establecido en el artículo, en la primera parte del artículo 6 de la ley. Lo que dice ese artículo 6 es que cuando en un caso concreto la ley exige el cumplimiento de ciertas solemnidades o formalidades para el otorgamiento de un documento, esas formalidades se podrán entender cumplidas si se cumplen los procedimientos establecidos en la ley. Esto es importantísimo, ¿no? No dice la ley que si en un caso concreto la ley requiere para el otorgamiento de un documento que éste cumpla con ciertas formalidades, ya la prueba digital queda desechada. No, lo que está diciendo la ley es que en esos casos esas formalidades se pueden suplir cumpliendo los procedimientos que establece la ley de mensaje de datos y firmas electrónicas. Por eso es que es importantísimo leer esa ley y leerla con un sentido de modernidad, con un sentido de avanzada, de entender la situación en la que estamos viviendo ahora, donde estamos experimentando un mundo prácticamente digitalizado por los cuatro costados, ¿no? Además, señala la ley que cuando para determinados actos o negocios jurídicos se requiera la firma autógrafa, ese requisito puede entenderse satisfecho eh, si el mensaje de datos tiene asociada una firma electrónica. La firma electrónica es la información creada o utilizada por el signatario del mensaje de datos, que permite atribuirle a este la autoría del mensaje de datos. El signatario es a su vez la persona que es titular de una firma electrónica o de un certificado electrónico, que no es exactamente lo mismo, ¿no? El artículo 16 de la ley de mensaje de datos y firma electrónica dice que la firma electrónica permite vincular al signatario del mensaje de datos y atribuir la autoría de este, y que va a tener la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa, ¿no? Y entonces, salvo que las partes de una relación jurídica hayan establecido algo distinto, suponiendo por supuesto que se trate de una materia donde rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes, como es la materia contractual en general, la firma electrónica, para ser válida, tiene que llenar unos requisitos que están establecidos en la ley, ¿no? Que es garantizar que los datos utilizados para su generación pueden producirse solo una vez y asegurar razonablemente su confidencialidad, ¿no? Ofrecer seguridad suficiente de que no puede ser falsificada con la tecnología existente, por supuesto, en el momento de que se trate, ¿no? Y que esa firma electrónica no altere la integridad del mensaje de datos. Eh, la propia ley dispone en su artículo quinto que en la formación de los contratos las partes pueden, por ejemplo, acordar que la oferta y aceptación se realicen por medio de mensaje de datos. Pueden acordar un procedimiento para establecer cuándo el mensaje de datos proviene efectivamente del emisor, etcétera. Es decir, la ley propende a que la prueba digital, el mensaje de datos y la firma electrónica tengan pleno valor probatorio. De hecho, la ley dice que si la firma electrónica no cumple con los requisitos señalados en el artículo 16 de la ley, o no cumple con los requisitos que las partes han establecido contractualmente, no va a tener el efecto de acreditar la autoría del mensaje,
pero puede constituir un elemento de convicción que va a ser apreciado por el juez en virtud de la sana crítica. Fíjense cómo la ley propende a darle pleno valor al intercambio de información por vía digital, y es con esa orientación que esta ley tiene que interpretarse, y no con los viejos y anquilosados conceptos rígidos que son del mundo analógico y no del mundo digital, ¿no? La ley establece que la promoción, control, contradicción y evacuación de los mensajes de datos como medio de prueba debe realizarse de conformidad con el sistema de las pruebas libres establecido en el Código de Procedimiento Civil. Y entonces, bueno, eso significa simplemente que hay que tratar de aplicar por analogía para, como he dicho, pues para el control, contradicción, evacuación promoción, control, contradicción, evacuación del mensaje de datos. Hay que tratar de utilizar los medios que sean más análogos de los que se encuentran regulados en el Código de Procedimiento Civil, pero en todo caso el juez puede establecer, y es importante que lo haga, si no hay una regla específica en el Código de Procedimiento Civil que sea idónea, es importante que el juez establezca cuál va a ser la metodología que va a regir la promoción, control, contradicción y evacuación del medio de prueba digital, ¿no? Cuando la información contenida en un mensaje de datos se promueve en un formato impreso, va a tener el valor probatorio que tienen las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas, perdón, de acuerdo con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y entonces, cuando esos medios son promovidos al proceso, hablemos no del proceso civil, sino del proceso contencioso tributario, donde no hay una demanda propiamente dicha y una contestación de demanda, sino que hay la presentación del recurso contencioso tributario, y el momento en que el fisco, una vez notificada a la Procuraduría General de la República, se hace parte en el proceso, en un plazo de 5 días siguientes a ese momento en que el representante judicial del fisco toma conocimiento de la existencia de ese documento que está ahí, que es una reproducción del documento digital, tiene que impugnarlo, y si no lo impugna, ese documento queda ahí aceptado, se tiene como fidedigno, ¿no? O si el documento es promovido con el escrito de promoción de pruebas, pues tiene el lapso de oposición que se abre dentro del proceso para impugnar ese documento, y si no lo hace, pues como he dicho, queda aceptado, y en consecuencia se tiene como fidedigno, ¿no? Además de estas regulaciones de la ley de mensaje de datos y firma electrónica, que insisto, son importantísimas y hay que leerlas y releerlas con criterio de avanzada, hay otras disposiciones importantísimas que le dan valor a la prueba digital, arrancando por el artículo 110 de la Constitución, que señala que el Estado reconoce como de interés público la ciencia y la tecnología, y esto está, todo el mundo digital está dentro del ámbito de la tecnología y la innovación, ¿no? En el ámbito específico de la tributación, bueno, solo para mencionar el Código Orgánico Tributario, hay una serie de normas donde está perfectamente dibujada la prueba digital, como los artículos 34, 132, 135, 148, 172.3, 193.7, 201.11, 212.7, 217 parágrafo primero, 220.5 y 223.4, repito, del Código Orgánico Tributario. Todas esas disposiciones se refieren a la prueba digital. Es particularmente importante leer el artículo 132 del Código Orgánico Tributario, de acuerdo con el cual los documentos que emita la Administración Tributaria en cumplimiento
de las facultades previstas en este código en otras leyes y disposiciones de carácter tributario podrán ser elaborados mediante sistemas informáticos y se reputarán legítimos y válidos salvo prueba en contrario. La validez de dichos documentos se perfeccionará siempre que contenga datos e información necesarios para la acertada comprensión de su origen y contenido y contengan el facsímil de la firma u otro mecanismo de identificación del funcionario que al efecto determine la administración tributaria. Fíjense ustedes que le da valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, cuando el documento emana de la administración, ¿no? Eso es muy importante, porque aquí, recuérdense ustedes que en el proceso rige un principio muy importante que está en el Código de Procedimiento Civil, que se llama el principio de ¿cómo se llama?, de igualdad de armas. Ese principio significa que las partes deben mantenerse en todo momento en igualdad de posibilidades de ataque y de defensa. Entonces, si la administración tiene la posibilidad de promover al proceso sus documentos digitales, pues el contribuyente también tiene que tener ese derecho. Y de hecho es así, porque por ejemplo, las declaraciones de impuestos sobre la renta o de tributos en general, perdón, que de acuerdo con el código se presumen fiel reflejo de la verdad, ¿no? Se presumen fiel reflejo de la verdad y que además son documentos contentivos de una declaración jurada. Esos documentos tienen ese valor también cuando se producen de manera digital, es decir, cuando se declara con el uso del portal del CENIAT, ¿no? Además tenemos otras leyes que se refieren a la prueba digital. Yo no, por supuesto, no pretendo hacer un inventario porque en la cantidad de leyes que tenemos en este país puede haber regados por ahí artículos que se refieran a los documentos electrónicos, a los mensajes de datos, a la prueba digital en general, ¿no? Podemos mencionar como ejemplo simplemente los artículos 6.1, 9, 11, 151, 164 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 6, 8.3, 8.6 y 26 de la Ley de Infogobierno y 2, 25, 68, 75.3 y 75.15 de la Ley de Registro y del Notariado. Con respecto a la prueba digital es importante tener en cuenta la distinción entre la prueba y el medio de prueba, que ya lo habíamos hecho anteriormente, pero es bueno recordarlo. La prueba, o lo que llaman también la fuente de la prueba, y el medio de prueba. Por ejemplo, un video es la prueba, es la fuente de la prueba, pero ese video, trasladar ese video al procedimiento o al proceso, debe hacerse tal vez a través de un medio de prueba, que puede ser, por ejemplo, un documento, que puede ser, por ejemplo, una inspección judicial o que puede ser la prueba de reproducción por medios mecánicos de la que habla el Código de Procedimiento Civil en el artículo 503. El control y contradicción de estas pruebas digitales puede hacerse tanto sobre la fuente o la prueba propiamente dicha como con respecto al medio de prueba. Y es muy importante siempre, siempre y en todo caso garantizar la posibilidad de control y contradicción de esa prueba. Es decir, que la parte contra quien se promueve esa prueba esté presencia en todo momento, o sea, conozca de la promoción de la prueba y tenga la posibilidad de oponerse a esa prueba, tenga la posibilidad de participar en la evacuación de esa prueba. Eso es lo que se llama el control y contradicción de esa prueba, porque eso alimenta la convicción del juez sobre el valor probatorio de la prueba. Bien, hasta aquí llegamos con el tema de las pérdidas fiscales. Solo quiero recordar la conclusión a la que llegamos en la primera parte de este tema, cuando dijimos que mientras persista la singularidad,
de la que hemos hablado, las leyes tributarias no se pueden interpretar sin tomar en cuenta las tremendas distorsiones causadas por esta singularidad. Y lo que estamos proponiendo no es una huida del derecho tributario, sino el rescate y reivindicación de sus fundamentos axiológicos para que los tributos no se conviertan en instrumentos de destrucción de la poca actividad económica que aún lucha por subsistir. Como siempre, yo voy a dejar consignado en la descripción del video en el canal de YouTube la bibliografía, por lo menos como les he explicado antes, la que se puede conseguir digitalmente, y la jurisprudencia. Y les quería informar también que en mi página web faragapitaluga.com.be voy a colgar muy pronto una pequeña recopilación, un índice de jurisprudencia relevante en materia tributaria, pero en el punto específico de la prueba. El 90% de la jurisprudencia que está relacionada ahí es jurisprudencia cuyos extractos están en la revista de Derecho Tributario, que como saben todos ustedes se consigue en la biblioteca digital de la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Entonces este es simplemente un índice por materia, referido a pruebas todo, pero por materia, eh, eh, que va a tener la referencia de la revista de Derecho Tributario donde está el extracto de la sentencia respectiva. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.